Dice Carlos, con gran gozo y placer, nos vemos hoy a ver nuestras manos otra vez escuchamos. Estamos hablando sobre el fruto del Espíritu. Traducido de la palabra griega pistis como fe, confianza, lealtad y fidelidad. Hemos visto que el cristiano debe ser fiel, porque tiene a Dios que es fiel. Fiel a sus promesas, fiel en las pruebas y tentaciones, fiel en el perdón. Por lo tanto, el cristiano también debe ser fiel hacia la verdad. Fiel ante su prójimo, pues el mundo debe considerar a los cristianos como personas dignas de confianza. Deben ser tanto empleadores como empleados fieles, dignos de confianza, íntegros, cabales, que con temor y temblor y con sencillez en el corazón sirvan a los demás. Debemos ser también fieles o leales en cuanto a la amistad y dar nuestra vida al servicio de los demás. Y debemos ser prójimos fieles de toda la raza humana. Y si esto es cierto de toda la raza humana, ¿cuánto más de la familia? Empezando con el esposo y la esposa, de ser fieles. Una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos con respecto a la fidelidad en el matrimonio es que cuiden su mente, que cuiden su corazón y que cuiden su cuerpo. Porque ese cuerpo que tienen desde ahora es único y exclusivo de una persona. Eso quiere decir que incluso les enseñamos que no pueden ser novieros y novieras. Les enseñamos desde pequeñitos que si van a salir es porque van seguros a lo que van. Porque están viendo o tienen en su mente casarse. Y van a cuidar también su conducta antes de casarse, porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Nuestros niños tienen que saber que su cuerpo no les pertenece, que ni ellos pueden autocomplacerse, ni tampoco pueden buscar el consuelo fuera del matrimonio, sino que tienen que ser fieles al matrimonio. Dice ahí la palabra de Dios que tenemos que honrar el matrimonio, y eso incluye educar a nuestros hijos a no ser novieros, a no andar de cita en cita y cambiando de novio o de novia cada rato, sino de guardar su mente y su corazón y su cuerpo exclusivamente para el matrimonio. Pero también veíamos que deben ser fieles no solamente como esposo a su esposa y como esposa a su esposo, sino también como padres. En cuanto al amor a nuestros hijos, nuestros hijos tienen que saber que sus padres los aman. No solamente es el amor mutuo que enseña la palabra de Dios en Efesios 5, 1 de Pedro 3 y Colosenses 3, que ya leímos hace un momento. Acompáñenme a Tito, capítulo 2 y versículo 4. El consejo que le da Pablo a Timoteo, que a su vez no es para él, sino para las ancianas. Y aquí tiene dos posibles significados: para las hermanas que por edad son ancianas, o a las esposas de los ancianos. Me entiendo más por lo privado. No me pregunto por qué. Después lo estudiamos. Tito capítulo 2. La palabra de Dios dice así. Tito capítulo 2. El versículo desde el 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, es decir, sean respetuosas en su apariencia, que no sean provocativas o sensuales, es lo que está diciendo, que sean reverentes en su porte, en su forma de vestir. ¿Qué más dice ahí? No calumniadoras, es decir, que no sean dadas al chisme,
¿Qué más dice ahí? No esclavas del vino, maestras del bien. Y entre ellos específicamente dice ahí que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes en su forma de hablar, castas, otra vez, su apariencia, su físico, su forma de vestir, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Recuerden, todo es con el propósito de que Dios sea glorificado. Todo es con el propósito de ser fiel a Dios. No es una construcción social. No es como el predicador le gustaría que fuera. Es como Dios quiere que sea. Eso es lo que nos debe quedar bien claro en un momento. No es lo que el predicador dice, es lo que Dios dice, es lo que Dios enseña. Entonces, hermanos, dice aquí, amar a sus maridos y a sus hijos. Es más, hermanos, de hecho, la mejor manera de enseñarle a sus hijos el amor que usted tiene por ellos es amando a su marido. Y el esposo también. La mejor manera de demostrar que ama a sus hijos es amando a su esposa. Desde el principio, sus hijos deben crecer sabiendo, tal vez no todos puedan hacerlo, pero más de uno sí, sabiendo que papá se reservó durante toda su vida para mamá y que mamá se reservó para papá. Nadie más ha tocado a papá, nadie más ha tocado a mamá, y si eso no pasó antes de que se casara, menos ahora. Mi papá es para mi mamá y mi mamá es para mi papá. Si usted enseña a sus hijos, hermanos, usted estará amándolos. Ahora, no les va a mentir. Si eso no pasó, usted no los va a engañar. Pero sí les puede educar y decir, pueden aprender de los errores. Pueden adquirir sabiduría, pueden adquirir inteligencia. Yo me equivoqué. Yo en aquel entonces, en aquel momento, no conocía la palabra de Dios. No tenía temor de Dios. Tal vez sí conocía de Dios, pero no tenía temor de Dios. Ahora que sí lo sé, ahora yo te enseño eso. Esa es la manera en la cual usted ama a sus hijos. O una de las muchas maneras de las cuales hay. Otra de ellas, 1 Timoteo 5:8, es ser mujer. Usted no podrá llegar al cielo si es un mal cónyuge o si es un mal proveedor. O si su marido provee y usted no administra bien. Si usted despilfarra lo que el marido gana con el sudor de su frente. Bien. O otra de las cosas en las cuales nosotros podemos enseñarle o transmitirles el amor a nuestros hijos es cuando no hay competencia entre papá y mamá. No se compite por la autoridad, porque sabemos que en esta casa quien manda es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ya nos dijo, tu papá eres la cabeza de la casa, y tu mujer vas a respetar esa autoridad que yo puse. Y él no va a abusar de la posición en la que se encuentra, porque ama a su esposa y ama a sus hijos, y quiere enseñarle a sus hijos a amar, y ella también va a respetar ese amor, y esa lealtad y esa fidelidad hacia él. Entonces dice aquí, hermanos, que enseñen a sus hijos, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar. Les va a enseñar a amarse a sí mismas. Mira, hija, si no quieres que te falten al respeto allá en la calle, no te vistas así. No te vistas de esa manera. No va a faltar el que te va a meter un globo, el que te va a nalguear, el que te va a levantar, o quién sabe Dios cuánto libres. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a las hermanas para que enseñen a los más pequeños, no solamente de palabras, sino con un ejemplo vivo, esa conducta.
Eso es lo que significa amar a sus hijos. Que cuiden su apariencia, su porte, que sean castas, que sean puras. Tenemos que enseñarles a que abran los ojos. No podemos tener una burbuja. En el mundo vive gente mala. Vive gente que dice Salomón, allá en Proverbios capítulo 1, su pensamiento es de continuo solamente de mal, y a su propia sangre no le da semejanza. Hay gente que no tiene respeto por ningún ser humano, ni temor de Dios, y no tiene freno y no tiene límites. Así que eres útil, tienes que poner los límites. Empezando por tu apariencia, por tu físico, por cómo te vistes. Y es que, hermanos, si usted va caminando por la calle, a muchos, no sé, con un reloj, un Rolex, que son de los más caros que hay, muchas personas lo van a ver y van a decir que bonito, y otras se van a quedar con las ganas de quitarlo. Pero hay personas que van a tomar algo, una herramienta, y hasta le pueden arrancar la mano con tal de quitarse. Usted puede dejar la moto con las llaves pegadas. Y va a haber gente de todas, mientras va a haber gente que pasa y diga, mira, tienes cuidado, dejaron las llaves ahí. Es más, va a haber quien se va a acercarle, ¿quién es esta moto? Y va a salir, mía, es que dejó las llaves pegadas. ¡Ay, gracias! Pero va a haber otras personas que van a decir, mira, ¿a quién dejó las llaves pegadas? Quizá no lo perdió que. Y lo mismo ocurre con la mujer con respecto a su apariencia. Hay gente que las va a respetar, pero hay gente que tiene la mente podrida, que tiene la mente corrompida. Entonces es una manera en la cual nosotros enseñamos a amar a quién? A los hijos. A los hijos. No solamente, hermanos, es con respecto a amar a sus hijos. No solamente es el buen proveedor, tiene que haber disciplina. Efesios capítulo 6 se acompaña. Y cuando hablamos de disciplina, no necesariamente estamos hablando de pegarles con el cable de la plancha y con la correa que encontremos ahí, hasta con la cuadra. Algunos nos tocó, ¿verdad? No tenemos por qué sacar esa frustración y por qué desquitarnos con nuestros hijos. A mí me lo hicieron, pues yo porque no lo voy a hacer. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Sí, es cierto, la disciplina. Algunas veces es física, pero eso es la disciplina correctiva. Lo primero es la disciplina preventiva. ¿Cómo es la disciplina preventiva? Primero, el ejemplo. Luego, la instrucción, la enseñanza. Cuando el ejemplo y la enseñanza no son suficientes, entonces viene la disciplina física. O que nos meteremos en problemas legales en nuestro país, seguramente que sí. Pero la palabra de Dios dice, criarlos en disciplina y amonestación. La vara y la corrección dan sabiduría. Pero no está diciendo que estés dispuesto a quitarte el cinturón en cuanto a la primera cosa que ves mal, no. ¿Ves que dijo una palabra mal? ¿Ves que tuvo una mala actitud? Primero siéntate, enséñalo, corrígelo. Dice la Escritura, me parece que es Proverbios 16:6, si es que no me equivoco. Una laguna mental, Proverbios 16:6. O sea, con misericordia y verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Sí es cierto, el temor de Jehová no se hereda, pero sí aprenden de nuestro ejemplo. ¿Puede el niño crecer escuchando las palabrotas que dice su papá? ¿O puede el niño crecer viendo que su papá, incluso cuando se golpea con el martillo, no maldice? Sí, puede el niño crecer escuchando cómo es que la mamá se queja
porque no hay lo suficiente en el hogar, porque no alcanza para lo que se necesita, ya no digamos para lo que se quiere, o puede crecer escuchando gracias a Dios, porque tenemos lo que sí tenemos. El temor de Jehová, en ese sentido, se puede dejar, se puede transmitir a los demás por medio de nosotros. Por supuesto que los niños tienen que tomar una decisión, lo tomo para mí. Acompáñame a Colosenses, capítulo 3, y versículo 21. Estamos hablando del Espíritu y su fruto, la fe, la fidelidad. Bueno, fidelidad en la familia, ante su familia. Primero entre esposos y esposas. Cultivan el amor y el respeto juntos. Evitan el adulterio. Y deben permanecer fieles, amando a sus hijos y criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí pues en Colosenses, en el capítulo 3, la palabra de Dios dice así. Colosenses capítulo 3 y versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se les alienten. Entonces, primero está el ejemplo. El tono con el que les enseñamos, el tono con el que los corregimos. Insisto, primero es con amor, con paciencia, con humildad, con mansedumbre, con perseverancia, con constancia. Seguido de un buen ejemplo. Cuando eso no funciona, entonces es una disciplina correctiva. Y eso también, pidiéndole a Dios sabiduría. Porque no siempre los muchachos reaccionan de la misma manera. Efesios 6:1. Deben ser hijos fieles que amen y que obedezcan. Acompáñenme a Efesios capítulo 6 al versículo 1. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Nuestros hijos nos tienen que ver amando y respetando a nuestros padres, para de esa manera enseñarles el amor y el respeto y la sumisión a los padres. Colosenses capítulo 3 también, versículo 20. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. No solamente la obediencia, no solamente el amor, sino también la honra. Acompáñenme a Éxodo 22. Sí debe de haber amor, sí debe de haber obediencia, pero también honra. Éxodo 22. Honra a tu padre y a tu madre para que en tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso solo va a decir en Efesios 6:2. Pero también el Señor Jesús lo dejó claro en el Evangelio. Allá en Mateo capítulo 15, acompáñenme por favor. Mateo 15. Fíjese cuál es la interpretación que Jesús le da a honrar al padre y a la madre. ¿Cuál es la aplicación que él hace? Versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera inevisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de ayudar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué les decían aquellos hombres? Si lo depositas en la ofrenda, ¿qué? Ya no se lo tienes que dar. Toda la ayuda que necesite el papá o que necesite la mamá, ya sea tiempo, presencia,
dinero, Oye, ¿por qué eso? atención, cuidado. Todo aquello con lo que tú puedas ayudar, eso es honrar a papá. Oye, ¿por qué? No debe ser tiempo. El fruto del Espíritu es ¿qué? Oye, Fidelidad. ¿por qué Y por último, en cuanto a la fidelidad, debe haber fidelidad ante nuestro prójimo, ante la familia. Acompáñame en Mateo 25 del 14 al 30. Oye, se me queda picar. No, Nosotros hemos recibido una medida de gracia para no hacer tan largo el discurso. Solamente vamos a parafrasear. Como quiera es un pasaje que todos ya estamos familiarizados, todos ya conocemos. Es la parábola de los talentos. A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio un solo talento. A cada uno según su capacidad. Vino el que había puesto, el que había recibido un talento, y fue y lo escondió. Y cuando el Señor hizo cuenta, dijo: Señor, yo fui a esconder mi talento, aquí tienes lo que es tuyo. Sabía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y lo escondí. ¿Qué dijo? Atar de mis manos y echarle las tinieblas de afuera. Ahí está el lloro y el conflicto de Dios. Pero antes habían venido los que tenían 2 y 5 talentos. Así que dijo: el talento quitárselo y dárselo al que tiene más. El que tiene 10 talentos. Pero al que tenía 5 y al que tenía 2, les digo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque esos habían dicho: 2 y 5 talentos me daste. Aquí tienes, hemos ganado otros 2 y otros 5 respectivamente. Eso quiere decir que nosotros mostramos fidelidad a Dios cuando ponemos al servicio de Dios nuestros talentos. Cualquiera que sea su don, debemos ponerlo al servicio de los demás, al servicio de Dios. Deben ser administrados y usados para su gloria. Acompáñenme en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la plataforma que hace Dios. Sea cual sea el talento que usted tiene, no es para usted, es para servir a los demás. Dios se lo concedió, cualquiera que sea su don, para servir a los demás. Que Dios nos lo vea de ellos. En este respecto, dice la Escritura, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Acompáñenme a la primera carta de los Corintios, capítulo 4. Primero Corintios 4, versículo 1. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo. Y donen mis talentos al servicio de Cristo. Y administrador de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, o sea, se requiere de ti, de mí, hermano, hermana, que cada uno, de forma individual, que cada cual sea hallado bien. Eso es el fruto del Espíritu. Constante, en obediencia. Además, hermanos, el cristiano debe ser fiel en la oración. Primero Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Debemos ser fieles en el estudio de la palabra de Dios. En 17:11. Estudiaban cada día las Escrituras para ver si esto era así.
Debemos ser fieles en la comunión, Hebreos 10:25, no dejando de congregar. Y nos congregamos no solamente para adorar, no solamente para los encuentros de oración. Dice el versículo 24, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Nos estimulamos con respecto al trabajo que hay en la iglesia y la congregación local. Fracasaríamos, hermanos, miserablemente, si nosotros lo único que hiciéramos es venir a orar, cantar, participar de la cena del Señor, la ofrenda y el canto. Y luego nos vamos. No es nada más asistir, es asistir con el propósito de estimularnos al amor y al trabajo que debemos hacer. De poner nuestros talentos al servicio de Dios, incluso nuestras finanzas, nuestra economía a servicio de Dios. Debemos ser fieles en el evangelismo. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, porque yo, Jesús, tengo toda autoridad, por esta razón, vayan y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, eso es el fruto del Espíritu, la fidelidad a nuestro Dios. Aunque nuestra sociedad moderna ha decidido devaluar la fidelidad, sin esa virtud perseverante y constante, no podremos alcanzar el premio del supremo llamamiento. No podremos alcanzar aquella nuestra habitación celestial. No podremos entrar a aquellas moradas eternas que Jesucristo ha ido preparando. El lamento de nuestro Señor todavía se aplica, hermanos. Lucas 18:8. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Nos hallará teniendo fe para con nuestro prójimo? ¿Mostrando la fidelidad a la palabra de Dios para con nuestro prójimo? ¿Hallará fe respecto a nuestra familia? ¿Nos hallará siendo fieles a los principios que hemos estudiado el día de hoy de la palabra de Dios? ¿Qué más queremos decir? ¿Nos hallará fe? ¿Hallará fidelidad de nosotros con respecto a los compromisos que tenemos como cristianos? Poniendo nuestros talentos al servicio de Dios, orando, estudiando la palabra, teniendo comunión, evangelizando no solo local, sino globalmente. Cada uno de ustedes, hermanos, analice a su mismo. Por lo demás, el Señor Jesús dijo en Lucas 12:42: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual tu Señor pondrá? Bueno, esta es la lección del grupo de es lo que viene la próxima semana. Descansa. ¿Qué es lo que viene?